Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Gracias a un decreto presidencial, actualmente cada 26 de septiembre se celebra el Día de la Donación y además se da un reconocimiento al mérito y al altruismo al donador o a su familia. Y pues bueno, esto es un acto muy generoso que hace la Secretaría de Salud, obviamente por indicaciones de nuestro secretario de Salud, y esto apoya para incrementar la donación de órganos y tejidos, dado que más personas se enteran acerca de este importante acto. Bueno, es importante, fallece por muerte encefálica, puede donar hasta 7 órganos que van a mejorar la calidad de vida de las personas, pero además, si dona tejidos, mejorará hasta 100 personas la forma de cómo ellos se van a desenvolver en la vida diaria. Sin embargo, también la otra forma de muerte, que es cuando el corazón deja de latir, bueno, en México únicamente se podrán donar tejidos que consisten en las córneas, en los ligamentos, en los tendones y en el hueso. En Puebla, afortunadamente, hemos aumentado la donación de órganos y tejidos. Es importante comentar que de enero a agosto se han hecho un total de 104 donaciones después de la muerte, y esto pues es muy afortunado porque ha incrementado la donación, como comentábamos, de órganos y de tejidos. Sin embargo, pues continúa la falta de la donación, pues en las listas de espera hay más de 22,000 pacientes esperando por un órgano o por un tejido. De estos 22,000, más de 15,000 son los que están esperando por riñón, más de 5,800 están esperando por una córnea y el resto esperan por un hígado, por un corazón o por un páncreas, entre otros. Entonces, bueno, el que ustedes como medios de comunicación se acerquen con nosotros para hablar de este importante tema, pues es de verdad muy gratificante, pues aún nos falta mucho. En Puebla existen actualmente más de 1,600 pacientes en espera de un trasplante. De estos, en su mayoría, son aquellos que están esperando por un riñón, pues cerca de 1,590 pacientes están en espera de un riñón y 58 pacientes se encuentran en espera de una córnea. Este menciona que son 22,000 pacientes, ¿son los que tienen en todo el estado? A nivel nacional. A nivel nacional, en Puebla son 1,600. Entonces, digamos que el trasplante de riñón. La mayor parte de los registrados en la lista de espera, sin duda, son los pacientes que tienen enfermedad renal. La enfermedad renal se desarrolla por muchas causas. Entre estas pueden ser, obviamente, la diabetes, la hipertensión, la obesidad o algunos padecimientos con los que se nace. Y pues sí, es el mayor número de pacientes que se encuentran registrados en las listas de espera. Sin embargo, bueno, siempre pensamos que hay un subregistro, pues hay muchos pacientes que también están en espera de un hígado y no se encuentran registrados en este sistema. Obviamente, pues porque es un poco menos probable alcanzar un trasplante de hígado que un trasplante de riñón. Recordando que el trasplante de riñón se puede obtener de donante vivo y de donante cadáver. Entonces, un familiar, un amigo, un hijo, un hermano le puede donar un riñón a una persona con enfermedad renal. A diferencia, por ejemplo, del hígado, que aunque sí se hace quitando un lóbulo de hígado y trasplantándolo en otra persona, pues es más complicada esta cirugía y los casos son menores que en el trasplante renal. Por lo menos en México todavía no existe la donación en asistolias que el corazón dejó de latir. En otros países como España o en Estados Unidos ocupan un equipo para generar compresiones en el tórax, lo que va a ayudar a hacer la oxigenación de todo el sistema y entonces sí se podrán donar otros órganos y bueno, todos los demás órganos, sobre todo riñón y hígado. Aquí en México no tenemos ese tipo de aparatos, no lo hemos hecho todavía, apenas está empezando a hacer la donación de órganos por parada cardíaca. Va a depender, o sea, la donación de alguien que fallece va a depender de cómo falleció y qué órganos y qué tejidos en ese momento continúan funcionando. Por ejemplo, hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca no podrá donar el corazón, pero analizaremos los riñones para ver si estos se pueden donar. Y por el contrario, un paciente con enfermedad renal
persona los riñones no los va a poder donar. Sin embargo, habremos que checar el hígado y habremos que checar también el corazón para ver si estos los puede donar. Va a depender de la forma de fallecimiento, de las características y del estado de salud que guardaban los demás órganos o tejidos para ver si lo puede donar o no. ¿Hasta cuántas personas pueden verse beneficiadas con una donación, digamos, en caso de alguna muerte accidental? Bueno, con una muerte accidental pueden salvar su vida hasta 7 personas. Hablamos que obviamente se puede donar el corazón, el hígado, los riñones, los dos obviamente, los pulmones, el páncreas, entonces puede salvar hasta más de 7 personas. Pero cuando acepta la donación de tejido musculoesquelético puede beneficiar hasta 100 personas más, mejorándoles la calidad de vida. El trasplante que es más fácil y que es más, pues sí que tiene más probabilidades de funcionar perfectamente, sin duda es el trasplante de córneas. Dada la complejidad de los trasplantes, pues va a ir dependiendo de muchos factores, pero creo, a mi parecer, que el trasplante más difícil es el trasplante de pulmones, puesto que además, para que alguien pueda donar pulmones, tiene que tener menos de 24 horas de estar intubado, es decir, recibiendo oxigenación con una máquina, y entonces esto hace que se compliquen más los trasplantes de pulmón. De 10 entrevistas, solamente 3 de esas 10 entrevistas aceptan la donación de órganos. El principal motivo por el que la familia no acepta la donación de alguien que falleció es porque nunca lo comentaron, porque nunca lo platicaron. Si bien es cierto que nos puede decir, es por la religión, cuando nosotros le preguntamos de qué religión es y nos dicen, pues es la católica, pues nosotros ya le explicamos que, por ejemplo, esta religión está a favor de la donación. Y tanto, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II como el actual Papa Francisco, pues ellos han hablado a favor de la donación y pues lo consideran como un acto de amor al prójimo. Entonces, bueno, cuando se les explica esto, dicen, bueno, la verdad es que no lo habíamos platicado y tengo miedo de decidir algo que a lo mejor a esta persona que acaba de fallecer no le hubiese gustado. Entonces aquí el mensaje sí es muy importante para decirles que lo comenten en familia, porque recordemos que la persona que va a decidir después de la muerte, pues ya no vamos a ser nosotros, sino va a ser nuestra familia. Bueno, afortunadamente en el estado de Puebla actualmente existen más de 28 licencias de donación y trasplante. Estas licencias tienen personal capacitado para hablar acerca del programa de donación y de trasplante. Entonces pueden asistir a los hospitales, por ejemplo, el Hospital General del Sur, el Hospital para el Niño Poblano, el Hospital General del Norte, el Hospital General de Cholula, el de Tehuacán, el de Teciutlán, el de Acatlán, el de Libres, obviamente al IMSS, a San José, a la Margarita, al de Traumatología y Ortopedia, al ISSSTE también, el Hospital del ISSSTE tiene también personal preparado, al del ISSSTEP también. Entonces en los privados el Ángeles, el Cristus Muguerza, tanto el UPAEP como el Betania, la Beneficencia Española, la Cruz Roja. Entonces pues sabemos muchos hospitales, pero para hacer esto más fácil, obviamente que está la página del Centro Nacional de Trasplantes, que la localizan así, CENATRA, y ahí pueden obtener también su tarjeta de donador, y con mucho gusto también aquí en la Secretaría de Salud, en las oficinas del Portalillo, también pueden obtener su tarjeta de donación o llamándonos al 229-1500, extensión 3083. Entonces, todos estos nosocomios que mencionó, ahí le pueden dar información al respecto de los trasplantes. Existe personal preparado en esos hospitales para hablar acerca de la donación y los trasplantes. Entonces nos observa de la noche a la mañana y de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Entonces en la ley está especificado que la donación es gratuita y sin ánimo de lucro. Por lo tanto, cuando una persona accede a la donación, no se le da absolutamente nada a cambio. Si acepta la donación, pues tendrá que hacer a título gratuito. Sí, nosotros tratamos siempre de apoyarle a pues, tener los beneficios que se obtienen mediante otros sistemas, pero no por parte de la donación. Y también es importante comentar acá que nosotros cuando hacemos una donación o cuando la familia acepta una donación, bueno, no se condona la necropsia que por ley se debe realizar. La necropsia o la autopsia no se condona, no se elimina, sino que esta se debe continuar para averiguar qué fue lo que pasó, cómo fue el accidente y por qué falleció esa persona joven que puede donar todos los órganos y todos los tejidos. Los que más tenemos registrados son los pacientes del IMSS.
El IMSS desafortunadamente tiene al número más grande de pacientes, quienes están casi relacionados de la misma manera, tanto hombres como mujeres, pero siempre las mujeres son las que requieren más el trasplante y de hecho son las que más donan. Las mujeres son las que más donan y también las que más. Y esto no sé a qué se deba, al cuidado que tienen ellos como... Nosotros creemos que la persona que dona regularmente es la mamá, bueno, pues precisamente porque ve sufrir a sus hijos, porque no le gusta ver que estén con una enfermedad o que no puedan desarrollar sus actividades, entonces regularmente la que dona es la mamá o la hermana. Y pues sí, en las listas de espera, pues quien más se cuida, y siempre, no solamente en la enfermedad renal, sino en otros padecimientos, quien más se acerca a los servicios de salud es la mujer. O sea, se puede decir que los hombres te descuidan más y por eso son los que más propensos a tener alguna enfermedad que requiere algún trasplante. Regularmente llegan con nosotros ya más complicados o con más alteraciones propias de la enfermedad que una mujer que al sentirse mal pues acude de forma rápida a los servicios. O sea, los hombres prácticamente dicen, no, pues yo me siento bien. Me siento bien, aguanto, es un mareo, nada más me estoy poniendo pálido, solamente he vomitado una vez, solo me da sueño, me voy a tomar unas vitaminas y no se acercan con nosotros. Y bueno, es muy importante, sobre todo en la enfermedad renal, dado que es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no da síntomas, no da signos, excepción cuando ya está muy avanzada, empiezan con edema, es decir, hinchazón, empiezan con mareos, no les gusta la comida, como que dejan de comer, y pues es todo, ¿no? O sea, no presentan una sintomatología como en otros casos donde te duele algo y sabes que pues estás enfermo de esa parte de tu cuerpo, ¿no? Aquí a diferencia es una enfermedad silenciosa que es no dolorosa. Actualmente el Hospital para el Niño Poblano es el único hospital en Puebla que está haciendo trasplante en menores de edad. Aquí tenemos cerca de 20 pacientes esperando por un trasplante. Están en un protocolo, no los tenemos todavía enlistados, únicamente se tienen enlistados a 3. En cuanto se terminan los protocolos y se ven las redes de apoyo, entonces es como se pueden subir al sistema. Antes también trasplantaba el Hospital San Alejandro, lamentablemente después del sismo pues este hospital dejó de dar sus funciones y los niños que requieren de un trasplante, que tienen seguridad social por medio del IMSS, regularmente son referidos a México. Entonces estos 20 que mencionan nada más están incluidos. Los tenemos en protocolo. Todavía no están incluidos en los 1600. En la lista de espera no. Y la lista de espera que tienen, no sé si tuviera, no sé, de 30 a 40 son los... No te lo tengo así ahorita. Pero son más mujeres que hombres, sí. ¿No? ¿Y las regiones, o sea, digas en general, o sea, o no se parece a la capital? Bueno, lamentablemente nosotros los registros que vemos son unos registros que podemos ver y todos son de Puebla, pero no revisamos los expedientes donde nos digan de qué comunidad son. Sin embargo, pues es importante que sepan que trasplantamos pacientes de Tlaxcala, de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, de alrededor de Puebla también son trasplantados. ¿Y estos 1600 son, digamos, todos. Tal del Estado, nada más? ¿O los que tienen ustedes como Secretaría de Salud? Sí, así es. Por ejemplo, los pacientes de Tlaxcala que no tienen un hospital allá para trasplantar, regularmente se vienen con nosotros. Entonces son todos, esos 1600 incluyen todos. Y son los registrados en Puebla, insisto. Sí, aunque no son de Puebla, provincias de alrededores. Y la mayoría están acá, digo, todos están en lista de espera. Bueno, hay algunos estudios que dicen que pueden esperar de 1 año, 6 meses a 1 año, 9 meses. Sin embargo, hay pacientes que, dadas las características de su grupo de sangre, su padecimiento en sí, pues han estado esperando un trasplante hasta 4 o 5 años. ¿Y esto no ¿cómo se llama? ¿No perjudica su enfermedad? Sí, por supuesto que perjudica su padecimiento, por eso hacemos el llamado a la donación de órganos, para que todo aquel que lamentablemente fallezca por un traumatismo craneoencefálico, que haga un edema cerebral severo en su cerebro, pues se acerque a la donación. Obviamente, como vuelvo a insistir, por ejemplo, pacientes que son O negativo, pues es muy difícil conseguirles un trasplante. Tendremos que esperar a que alguien con ese mismo grupo de sangre fallezca para hacer la donación. De los casos desafortunadamente en todo México el trasplante que más se realiza es el trasplante de riñón de donante vivo.
No es como en España o en Estados Unidos, donde el mayor número de donaciones de riñón pues son de donante cadavérico. Las personas que fallecen y que tienen un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, aquí con nosotros solamente 22 de estas 104 que te comentaba hace un ratito, solamente 22 han sido donadores multiorgánicos. El resto solamente de tejidos. Vuelvo a insistir que serían córneas, tejido musculoesquelético, ligamentos, tendones, etc. ¿Cómo cuánto es el tiempo que puede tardarse una operación? O sea, ¿de 2 a 5 horas, 1 hora, media hora? Bueno, la cirugía en sí es muy rápida para la extracción de órganos. Sin embargo, nosotros no contemplamos solamente la extracción de órganos, sino desde el momento en que llega un paciente accidentado, un paciente con un traumatismo craneoencefálico, y que obviamente lo primero que se hace dentro de los hospitales es tratar de salvarle la vida, ¿no? Entonces, primeramente se le tendrá que dar manejo para que esta persona pues se salve, que es el fin de todos los médicos que trabajamos dentro de la Secretaría. Lamentablemente, al saber que no va a continuar con vida, que tiene un edema cerebral, un traumatismo craneoencefálico que le ha hecho perder la vida, entonces sí entramos nosotros con el programa de donación. Este programa o la gente que se involucra son los coordinadores de donación, quienes harán una evaluación completa de ese cuerpo, porque obviamente que nosotros tenemos que entrar cuando ya se haya diagnosticado la muerte. Al hacer esta valoración podremos checar qué órganos y qué tejidos se pueden donar. Entonces podremos hacer una intervención con la familia. Si la familia accede a la donación, y al ser un caso médico legal, también se le tiene que llamar a la fiscalía. La fiscalía nos tendrá que decir su posición, si podemos aceptar la donación o los diversos equipos para hacer el trasplante, o primero la extracción obviamente y después el trasplante, y posteriormente entrar al quirófano. Si se da cuenta, pues es un trabajo muy grande, es un trabajo muy amplio que puede incluso durar hasta más de 24 horas, por supuesto. Hemos tenido casos en los que duran hasta 48 o 36 horas aproximadamente. Y nuestro trabajo como coordinadores de donación pues terminará hasta que el cadáver sea entregado a la familia o a la fiscalía en su caso. O sea, te puede decir que alrededor de 24 o 28 horas es el proceso. 24 o 36 horas es todo el proceso. Pudiera tardar, ¿no? Pero la cirugía en sí pues tarda, dependiendo igual de los órganos que se vayan a extraer. Ejemplo, si únicamente son las córneas, pues en 40 minutos. Si solamente son los riñones, pues aproximadamente 2 horas. Si son riñones e hígado, pues aumentará esta cifra más. Y si son todos los órganos y todos los tejidos, pues regularmente son entre 8 horas o precisamente para evitar esto se hacen estudios específicos. No, nuestra lista de espera, siempre he dicho que no es como una lista común. Es decir, no los que están formados, no le va a tocar el trasplante al número 1 y luego al número 2 y luego al número 3. Esto va a depender obviamente de la histocompatibilidad, pero también va a depender del tamaño, del peso, va a depender obviamente de muchas otras características, como ya lo comentábamos, de la edad. La edad es una parte muy importante para aceptar o rechazar una donación. Y obviamente, por ejemplo, donantes viejos o donantes mayores se aceptarán para trasplantes igual de personas mayores, ¿no? Y donantes de niños se aceptarán para trasplantes de niños. Entonces, para esto los equipos de trasplantes son muy específicos y eligen a 3-4 personas para un solo órgano, y en esas 4 personas realizan las pruebas de histocompatibilidad y eligen al mejor. Eligen al que menos rechazo va a tener para poder realizar el trasplante. Digamos, en un estimado del 1 al 100%, la compatibilidad de estos órganos, ¿qué tanto será? ¿80, 90? La histocompatibilidad debe ser alta, de más del 50% para que tenga éxito el trasplante. En caso contrario, no En caso compatible. contrario, no se hace trasplante y se busca otro más. Es por eso que ustedes en ocasiones han escuchado que, bueno, los riñones no se quedan en Puebla, ¿no? Porque a lo mejor no hay nadie compatible. Pero nosotros, antes de llamar a México, pues ya llamamos a otros estados. Y bueno, dicen, no, pues México está más cerca, porque también la cercanía se toma en cuenta. Digo, a lo mejor hay alguien compatible, por ejemplo, en Sonora, pero para llevar hasta allá un órgano a Sonora, las horas también hacen que el trasplante no sea el adecuado. Entonces se toma
insisto, no solamente la histocompatibilidad, no solamente la lista de espera, va a depender el estado de salud también de los receptores. A lo mejor un paciente tiene gripe, a lo mejor un paciente en este momento está por entrar a cirugía y pues lamentablemente no va a poder entrar. Entonces se toma también otros factores médicos, las distancias entre hospitales y otros muchos factores. Claramente Puebla en donación de órganos sí se ha posicionado en buenos lugares. Hasta hace 3 años teníamos lugares 12, 15, 16 en donación. Actualmente tenemos el lugar número 6 en donación de órganos y trasplantes. Entonces, bueno, esto es gracias, insisto, a nuestras autoridades, a nuestros secretarios de salud, que han enfocado mucho la donación de órganos y en este mes nos han estado apoyando bastante. Entonces, pues sí hemos subido y el llamado que yo les hago es que lo platiquen, que no dejen de platicarlo, que la mayoría al estar rodeado de la muerte, porque obviamente hablar de donación es hablar de muerte, muchos evitamos hablar de este tema, pero es algo en lo que cualquiera de nosotros puede caer en cualquier momento. Ustedes tienen Ángulo 7. Periodismo para construir en común.